Bueno, ¿estamos todos? De acuerdo. Ustedes me han escuchado decir muchas veces, el que no estudia la historia está condenado a repetir sus errores. La historia no fue dada para que simplemente leamos algo para entretenernos, sino para aprender lecciones que son vitales. Y la Biblia es un libro que está cargado de historia, ¿correctamente? El Antiguo Testamento sobre todo. Y estas historias Dios las dejó para que nosotros no solamente leyéramos de un grupo de gente que vivió hace 3.500 años y hoy están todos muertos, ¿y qué me importa a mí? Sino para que de lo que a ellos les pasó, nosotros también aprendamos lecciones que son importantes para nuestro diario vivir, especialmente, obviamente, en nuestra relación con el Señor. Hasta aquí hemos estado siguiendo el relato básicamente del pueblo de Israel. Comenzando en Génesis, luego de la confusión de las lenguas, Dios introduce un nuevo plan. Es que todas esas naciones confundidas van a conocer la gloria de Dios a través de su nación, de su pueblo, que son esta nación étnica que es el pueblo de Israel. En el libro de Génesis dijimos que el tema era soberanía. Dios es soberano en sus propósitos y elección. Él elige a quien quiere, cuando quiere, como quiere, de acuerdo a lo que Él considera mejor. ¿Y quién le puede decir algo a Él cuando Él elige? Vimos crecer a la nación y de un grupo de 70 familias que salen para Egipto. Al final del libro de Génesis encontramos que después se multiplican hasta llegar a ser un equipo, una familia, un conglomerado de casi 2 millones de personas. Y el libro de Éxodo nos habla de redención, es lo que estábamos hablando el domingo, es el tema central. Cómo Dios los quitó de debajo de la opresión satánica de Faraón y los hizo libres y los quiso llevar a una nueva tierra donde pudieran gozar muchos beneficios más grandes que los que tenían en Egipto. Y vimos que el libro de Levítico es un libro de adoración, que al pueblo lo sacó al monte de Sinaí, donde les entregó las leyes, el culto, para que se convirtieran en una nación. Y cuando abrimos el relato del libro de Números, todavía estamos en el desierto, todavía estamos en el monte Sinaí. Allí está el pueblo acampado. Así que si ustedes tienen el mapa, ustedes ven que estamos al sur de lo que se llama justamente la península de Sinaí. Allí, hasta el día de hoy, si lo quieren visitar, está el monte Sinaí. Se van a tener que llevar unos cascos para protegerse de los balazos que le van a pasar por arriba de la cabeza. Es medio peligroso el lugarcito. Pero interesantemente ahí hay un monasterio que dicen que se construyó exactamente en el lugar donde el Señor le dio las tablas a Moisés. Ahora el pueblo está acampado allí. Y si ustedes pasan al bosquejo que tenemos para analizar en esta noche del contenido del libro, van a encontrar que este bosquejo tiene básicamente 4 partes. Vamos a ver al pueblo en el monte, avanzando hasta la frontera de la tierra prometida, dando vueltas por 40 años alrededor de toda esta península y finalmente otra vez vuelven a avanzar y llegan hasta la frontera de donde tienen que conquistar la tierra. Vamos por parte. Cada clase comenzamos diciendo cuál es el título del libro. Como les dije en las clases anteriores, si buscaran una Biblia hebrea, encontrarían que el título es una sola palabra y es en el desierto, que es la primera palabra que encontramos en Números 1:1. Estando en el desierto allí, en el monte Sinaí, Dios le habló a Moisés. Y cuando la Biblia se tradujo, como les expliqué, al griego y después al latín, no sabemos por qué, alguien prefirió llamarle Números. Probablemente pensando en que, si leemos, el libro de Números tiene 2 censos, como vamos a ver. El primero se toma aquí en el capítulo 1. Cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, quiero que hagas un censo.
quiero que averigües cuántas personas tienen más de 20 años y están en condiciones de ir a la guerra. Vas a tener que levantar un censo de todas las tribus, de las 12 tribus. Y aunque los levitas no van a participar de eso, ahí vamos. Y si ustedes miran, al final del capítulo 1, nos dice que versículo 46 del capítulo 1, lo tenían bien anotado, 46. Ahí está, capítulo 1, versículos 46. ¿Qué resultado arrojó el censo? Ahí está. Estos eran hombres, listos para ir a la guerra, de más de 20 años. Y ellos están en condiciones. Muy bien. Ahora alguien dirá, ¿por qué hacen este censo? Bueno, porque necesitaban tener un ejército. Hasta ahí no habían sido una fuerza militar. Se tenían que organizar. Iban a enfrentar enemigos poderosos, ya los vamos a ver. Pero también se suponía que en poquitos días iban a estar entrando a la tierra prometida y la tenían que repartir. Y había tribus que tenían mucha gente, otras tribus que eran más chiquitas, y de acuerdo al tamaño de la tribu, años más tarde se dividió la tierra. Así que básicamente esas eran las dos razones por las cuales Dios ordena el censo. Ahora, si ustedes miran el bosquejo, van a ver una serie de temas acá y yo les aconsejaría que lo lean cuando tengan tiempo, porque se van a quedar asombrados. Le dijimos a este curso que era conociendo la grandeza de Dios a través de las excelencias de cada uno de sus libros, ¿no? Y en el capítulo 2 estamos ahora allí en el monte Sinaí y Dios va a organizar el campamento. Y si se fijan, hace del tabernáculo de reunión el centro y cómo cada una de las tribus se tenían que acampar alrededor del tabernáculo. Y cuando comenzaban la marcha, cómo cada tribu debía guardar un cierto orden, luego el tabernáculo que se desarmaba tenía que ir y luego más tribus atrás. Lean los detalles, realmente apasionante. Luego nos vamos a encontrar con el trabajo que tenían que hacer los levitas. La tribu de Leví no recibió herencia física. Cuando la tierra se repartió, los levitas, Dios les dijo, ustedes no van a tener tierra. ¿Por qué? Estaban destinados pura y exclusivamente al servicio de Dios. Por lo tanto, ellos iban a dedicar al Señor. ¿Y quiénes debían sostenerlos? Las otras tribus. Porque esto que hacían era tan delicado y tan sagrado que demandaba tiempo completo. Y efectivamente, ya voy a volver a este tema, pero les aseguro, hermanos, que uno lee estas páginas y se queda asombrado de realmente lo detallista que es Dios. Ya volvemos a eso dentro de un ratito. Dios, seguimos avanzando por el bosquejo, estoy en el bosquejo, en el punto B, la legislación para el pueblo, ahí le da instrucciones en cuanto a los leprosos, en cuanto si alguien peca contra el prójimo, cómo tratarse esposos y esposas, pero lo que más me gusta, y me gustaría que la leamos, busquen en sus Biblias, allí donde dice el punto 5, la bendición sacerdotal de Israel. Porque ¿qué van a encontrar allí? Algo que el pastor Jorge hace todos los domingos, o salvo algún domingo por ahí que se olvida porque no le alcanzó el tiempo. Pero Dios le instruye a Moisés cómo él tenía que bendecir al pueblo y cómo los sacerdotes tenían que bendecir al pueblo. Y mis queridos, acá hay una muy buena oración que usted puede hacer todos los días en su hogar con sus seres amados. Porque esta no es la oración solamente para el pastor al final del culto. ¿La leemos? Como dice el versículo 24, 6:24 de Números.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Mis queridos, nosotros somos gente de bendición para bendecir. Ya van a ver un poquito más adelante lo que dice el Señor acerca de quiénes somos su pueblo. Acá hay un versículo muy poderoso. Esta oración márquela, querido, grábela de memoria. Repítasela a sus hijos al salir a la escuela, repítasela a sus nietos, désela a todos los que pueda, porque no olviden, hermanos, en este mundo la palabra tiene mucho poder. Los satanistas hacen todas sus maldiciones con la palabra y nosotros con la palabra tenemos poder para bendecir y romper estructuras y pasar bendición. Nunca lo olvidemos. Hemos sido llamados para ser de bendición. Y sin embargo, mis hermanos, las cosas no son tan simples. Ahora fíjense, Señor sigue dando instrucciones en cuanto al culto. Punto C, le da instrucciones en cuanto al altar, cómo se deben consagrar los levitas, cómo deben celebrar la Pascua, algo que hablamos el domingo justamente. Les dice, oigan, no se van a olvidar de celebrar la Pascua, ojo, cuidado, watch it. Y la verdad, hermanos, es que no les hubiese gustado ser parte de este pueblo. Imagínense, allí está el tabernáculo, y en la parte de que dice allí, que dice la ley de la nube, es que de noche aparecía el fuego. Y de día venía el aire acondicionado para caminar por el desierto. Qué piola, qué lindo. Miren si nosotros pudiéramos vivir así, ¿no les gustaría? Señor, tengo que comprar un carro, mándame la nube a ver al parking lot. Ese, jaja, estaría lindo, ¿eh? Señor, ¿con quién me tengo que casar? Bueno, en fin. Bueno, qué lindo que se vivía en aquellos años. Y uno dice, Señor, ¿cómo es posible que un pueblo que ha visto tantas obras tuyas poderosas y que tiene tu presencia de una manera tan magnífica, Señor, ¿qué viene ahora? Bueno, a veces uno quisiera que las historias sean distintas, pero el segundo bloque de Números, el primero fue en el monte Sinaí, es todo hasta el capítulo 10, y si se fijan, en el capítulo 10, versículo 11, comienza el segundo bloque del libro. Me gustaría leerlo para ustedes. Porque nuestro Dios es un Dios muy preciso, es un Dios detallista, y en el versículo 11 del capítulo 10 nos dice, en el segundo año, en el mes segundo, ¿qué mes sería ese en el calendario hebreo? Bueno, después se fijan, pero yo tampoco me fijé, va. A los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y cuando la nube se movía, todos tenían que avanzar. Ahora, han pasado 2 años desde que han salido de Egipto, Dios ha completado el proceso educativo, se supone, y ahora ¿hacia dónde tienen que avanzar? Hacia la tierra prometida. Hay que conquistarla, hay que entrar a ella. Dios tenía el propósito de que lleguen rápido. Los ha demorado porque los ha formado como nación, los tiene que educar, pero ahora vamos para el norte. Ustedes lo tienen ahí en el mapa. Fíjense, la línea negra, el pueblo arranca hacia el norte y van a tener que llegar hasta Cades Barnea. ¿La encuentran a Cades Barnea? Primero van hasta la orilla del mar y luego se meten para adentro y ahí ven el pueblito llamado Cades Barnea. ¿La encontraron? ¿Necesitan un telescopio? Este lugar existe hasta el día de hoy. ¿Y por qué existe hasta el día de hoy? Porque en medio del desierto es una fuente de manantiales de agua.
Por eso Cades Barnea hasta el día de hoy está allí. Y Dios los lleva a un lugar donde van a detenerse en preparación para la conquista de la tierra. Entonces, ustedes alcanzan a ver el segundo bloque aquí en el bosquejo, avance desde el monte Horeb, ese es otro nombre para el monte de Sinaí, hasta Cades Barnea. Y eso ocupa 4 capítulos del libro. Ahora uno pensaría, después de ver lo que vieron, después de experimentar lo que experimentaron, de la nube en el día, la columna de fuego en la noche, va a ser una marcha gozosa y triunfal del pueblo. Y uno dice, Señor, qué anticlímax, ¿qué pasó? Bueno, vean, comenzó a aparecer uno de los pecados más groseros de este pueblo, que fue comenzar a quejarse y comenzar a murmurar. Y si ustedes miran el bosquejo ahí, hay 3 quejas, una tras de la otra. La primera va dirigida contra Dios. El pueblo se pone a murmurar. ¿Por qué Dios nos sacó de la tierra de Egipto? ¿Cómo? No era que estabas oprimido, no era que te mataban los hijos, no era que... Primera murmuración. ¿Por qué Dios está haciendo las cosas que está haciendo? Segundo, el conflicto, allí tienen el nombre del pueblito, ese es un buen nombre para su hijo, Kibrot Hataba. Empiezan a chillar porque le faltaba, ¿qué cosa? Carne. Estaban acostumbrados a comer pescado en Egipto, un buen salmoncito, cebollas, ajos, puerros, linda gente, buen aliento deben haber tenido después de esa dieta. Y allí estaban, y ahora vienen al desierto, y Dios les va a proveer sobrenaturalmente la comida, que es el maná. Ahora, ¿Dios los quería mantener con maná por 80 años, 100 años, 200 años? No. Eso era hasta que entraran a la tierra prometida. Y ojalá a mí que tengo un diente dulce me hubiera encantado probar ese maná. Imagínense todas las noches cuando caía el rocío, ahí bajaba el maná para que no se ensucie, delicado nuestro Dios, ¿eh? Y entonces la gente salía, lo buscaba, dieta de primera. Hojaldre con gusto a miel, ¿se imaginan? Le ponen crema pastelera adentro, ya está un Napoleón bárbaro, ahí está. Ya se me sube el colesterol, ahí sonamos. Bueno, comida de primera y la gente empieza a protestar. Queremos comer carne, queremos comer carne, queremos comer carne. Y entonces empiezan a chillar todos y hasta Moisés chilla. Dice, Señor, ¿y ahora qué hago con todos estos dementes que me diste? ¿De dónde voy a sacar carne yo? Y Dios le dice, Moisés, ¿qué te pasa? ¿Vos también te agarró la chifladura de ellos? No, que no te contagien, ¿eh? ¿Acaso yo no tengo poder para hacer algo? Y acá en el desierto, ¿de dónde vas a sacar vaquitas, Señor? Bueno, vos déjamelo a mí. Y yo leímos el relato de cómo el Señor mandó las codornices y 2 días estuvieron amontonando codornices y comiendo carne asada. Y sin embargo, mis hermanos, en medio de eso, cuando termina el capítulo, dice que Dios envió mortandad y mató a varios de ellos, a unos cuantos miles. La tercera sedición viene del lugar donde nadie lo hubiera esperado. Porque si leen el relato van a encontrar que los que se levantaron contra Moisés, en este caso, a criticarlo y a cuerearlo y a disputarle el liderazgo fueron su hermana y su hermano Aarón. Qué simpáticos ellos. Miren, hermanos, acá hay una ley del liderazgo. Que si usted alguna vez quiere servir en alguna capacidad, uno de los paquetes que viene con el liderazgo es la crítica. Si usted no hace nada, nadie lo va a criticar. Pero tan pronto usted se ponga en movimiento para hacer algo, la gente lo va a criticar. Van a cuestionar sus motivos, van a cuestionar sus intenciones, su capacidad, su modo de hablar, todo. Los que quieran servir en la función que sea. Usted quiere ser un maestro, lo van a criticar. Quiere ser un principal de la escuela, más grande las críticas. Quiere dedicarse a la política, crítica. Quiere dedicarse a hacer lo que sea, lo van a criticar. Es parte inseparable del paquete, así que tenemos que estar acostumbrados a esto.
Si con nuestra vida no queremos hacer nada, no nos gusta que nos critican, compremos un plan de retiro ahí en Rose Hills y pidamos que nos entierren tempranito, es el único lugar donde no hay críticas. En el cementerio nadie critica a nadie. ¿Se dieron cuenta? Pero mientras los seres humanos vivamos, la crítica va a ser parte de nuestra experiencia. Ustedes y yo, si queremos servir a Dios, no nos debemos dejar desalentar por la crítica. A la crítica se la maneja de dos maneras. Hay dos maneras únicamente de manejar una crítica. Es esta. Los que me critican están diciendo algo de verdad. Si están diciendo algo de verdad, yo debo escuchar y corregir mi error. Ahora, muchas veces las críticas son críticas. Critican porque no tienen nada que hacer y es el deporte favorito al aire libre. Entonces, cuando no tienen razón, decimos, lo siento mucho, no tienen razón. Y seguimos adelante. No hay otra manera de manejar la crítica. Ahora, en este caso el pueblo, María y Aarón van contra Moisés a criticarlo porque evidentemente Moisés ha quedado viudo y ha tomado, por lo que se ve, una mujer que pertenece a la familia de la ex esposa, y esto no les gustó y lo fueron a criticar y a decir, bueno, vos no sos el único por el cual habla Dios, acá también estamos nosotros que habla Dios por nosotros. Y Dios le dijo, ¿cómo dice usted, Mrs. María? Permítame recordarle que si yo quiero hablar con alguien, voy a poner un profeta. Pero con Moisés hablo cara a cara, así que, God. Y ustedes saben lo que le pasó a María. Una semana le cayó la lepra y estuvo que estar fuera del campamento. El pueblo no pudo avanzar hasta que María fue reunida. ¿Es celoso Dios? Dios es muy celoso. La crítica y la murmuración nunca conducen a ninguna bendición, hermanos. Siempre destruyen a los que la practican. Esta es una lección que el libro de Números pone de manera patente. Hermano, hermana, si quiere evitar una maldición para usted y su familia, no critique nunca a nadie. Si ve algo que no le guste, vaya y hable de buenas maneras, exprese su punto de vista, hágase escuchar. Ahora, si después lo insultan y lo maltratan, eso es otra cosa. Pero si usted lo escuchan y lo tratan con cariño, hable. Este pueblo le erró feo. Y luego, como si ya no fuera suficiente, viene lo que tienen ahí puesto con el punto E, la apostasía de Cades Barnea. Fue una serie de errores y ahora directamente se van a la sepultura. Ahora el problema de la murmuración se va a poner muy serio, queridos. ¿Cuál es la historia? Ustedes la conocen. Se han aproximado a la tierra y el pueblo tiene miedo. Lo que Moisés nos va a contar en Deuteronomio es que el pueblo dijo, ¿por qué no mandamos espías a ver allá aquí cómo está aquella tierra? Ese no era el plan de Dios. Y Dios les dice, bueno, está bien, pongan uno de cada tribu, príncipes, líderes de valor. Y aquella gente fue y espió la tierra por 40 días. Y volvieron con el reporte, diciendo efectivamente, la tierra es lo que el Señor ha dicho. Fluye leche y miel, realmente que es abundancia en todos los niveles, y para que vean, de la tierra de Escol se trajeron un racimo de uva que, ¿cómo habrá sido la parra, la viña esa, para mantener semejante racimo? Porque entre dos lo tuvieron que cargar. Y uno dice, madre querida, qué abundancia. Y dijeron, la tierra es fabulosa, pero hay un pequeño problema. Está llena de gigantes. Y no la vamos a poder tomar nosotros. Y ustedes recuerdan como 10 espías dijeron, no se puede. Éramos como langostas frente a ellos. Y vamos a morir. Y Josué y Caleb dijeron, vamos que los comemos como pan caliente porque Dios está con nosotros. Y ustedes saben lo que pasó. Lo leímos ahora juntos esta noche en el relato que nos leyó Sofía. Capítulo 14. El reporte de la mayoría fue, no se puede. En la mente de los espías fue gigantes, tierra, Dios. En la mente de Josué y Caleb fue Dios, tierra. A los gigantes así de taquito, tac, los pasamos. No hubo caso. Ustedes leyeron el relato. El pueblo escuchó el relato y vean las acusaciones que tiran contra el Señor.
Nos sacaste de la tierra para matar a nuestros hijos. Mis hermanos, esa es una queja que tantas veces he escuchado en los creyentes. El Señor nos salva y después de un tiempo nos empieza a probar. Y cuando empieza a faltar el trabajo o el Señor deja que un hijo se enferme, ¿el Señor nos sacó para qué? Cuidado, mis hermanos, cuidado. Dios tiene propósitos buenos. Dios está probando nuestra fe, quiere saber nuestra sinceridad. Y en este caso vienen a acusar a Dios de querer matar a todos sus hijos. Qué acusación tan fea. ¿Por qué no le dijeron eso cuando le estaban tirando a las aguas del Nilo a los bebés? ¿Por qué no le dijeron, Señor, ¿tú dónde estás? ¿Por qué no nos salvan los niños ahora? No, ahora tú nos quieres matar. Qué interesante. Qué tremendo, ¿no? Y allí el pueblo comete esta decisión que realmente es fatal. Porque dicen, bueno, nombremos capitanes y nos vamos de regreso a Egipto. Y Dios dijo, ok muchachos, ya los estuve escuchando a ustedes, Muy bien. Bueno, vamos a ver qué hacemos ahora. Hermanos, acá hay una lección que quiero hacer una nota al pie de página. ¿Ustedes se dan cuenta por qué en la iglesia no es una democracia? ¿Por qué la iglesia pone pastores y ancianos y no debe haber una democracia? Porque acá votaron democráticamente. ¿Y cuál fue el voto de la mayoría? Nos vamos de vuelta a Egipto, pero ¿qué dijo Dios? No, ese no es mi plan, señores. Y los mató a todos ahí en el lugar del desierto. Hay iglesias que tienen gobiernos democráticos, donde la gente vota. Mis hermanos, eso es una receta para el fracaso más completo. ¿Qué sabe un creyente de 5 años de lo que es la voluntad de Dios frente a un problema definido? Nada. Un creyente de 5 años sabe muy poquito, si algo sabe. ¿Qué sabe un creyente de 10 años de lo que es la mente de Dios en un caso determinado? El pueblo de Dios, como vamos a ver, debe ser guiado por gente que tiene años y sensibilidad espiritual a escuchar su voz. Y el pueblo debe tener respeto hacia esa persona y escucharle. Porque Dios lo ha colocado allí por una razón. En este caso, el pueblo votaron y se iban a volver a Egipto. Y Dios dijo, señores, ustedes no van a volver a Egipto. Ustedes que dijeron que yo quise matar vuestros hijos van a entrar a la tierra. Pero todos ustedes que tomamos el censo, 600.000 personas, varones, de hombres para arriba, que tienen que ir a la guerra, son unos chicken chow mein. ¿Se dan cuenta? Porque eran unos gallinas. Porque dijeron, ¡ay, los gigantes! Pero no morimos. Miren qué hombres de guerra, qué hombres valientes. ¡Ay, sabían rajunear que daba miedo! Entonces Dios le dice, ¿a ustedes gallinas? Ahí se van a quedar muertos todos en el desierto. Y a ustedes, señoras, que los apoyan, también, ¡Bum! Y mis hermanos, uno dice, ¿será posible que 2 años más tarde, después de haber visto las plagas, el cruce del Mar Rojo, la comida sobrenatural, los milagros y todo el pueblo va a morir en el desierto? Suena lógico. ¡Qué problema, Ahora, mis hermanos, Números ilustra lo que es el andar del creyente. 1 Corintios dice que hay 3 tipos de personas en este mundo. La persona natural que no conoce a Dios y por lo tanto no sabe cómo conducirse con Dios. Ese es el hombre que no tiene a Dios en su mente, ni en su corazón, ni en sus pensamientos. Pero luego habla del creyente carnal, que es el creyente que no conoce de Dios suficiente y opera en base a su mente que todavía no ha sido renovada. Y muchas veces hace cosas que son iguales a las que hace un tipo de afuera. Y opera como uno de afuera. Y San Pablo le dice, ustedes son creyentes carnales en Corinto. Se conducen como meros hombres que no tienen el espíritu. Y uno dice, ¿pero qué quieres decir, Pablo? Bueno, vean lo que pasa en esta congregación, les dice. Ustedes están todos divididos. Uno dice, yo soy hincha del apóstol Pablo. Y yo hago porras por Pedro. Y yo hago... Dice, haciendo esas cosas están demostrando con un espíritu divisivo que son creyentes carnales. Son niños en Cristo.
No han madurado, no están. Y luego habla de creyentes espirituales, que debido al crecimiento y a la madurez y han razonado y ahora tienen la mente de Cristo formada en ellos. Y por lo tanto ven las cosas y las perciben y las disciernen. Y mis hermanos, en toda iglesia siempre están los naturales, los carnales y los espirituales. Todos encajamos dentro de una de esas. La exhortación bíblica es que todos empezamos como un hombre y una mujer natural. Un día conocimos a Cristo, subimos de categoría, pero ahora quisiéramos dejar las cosas, los rudimentos y nuestro modo de pensar de la vieja vida y empezar a pensar en base a la fe y no en base a los sentidos. Ese fue el pecado del pueblo de Israel. Díganme, ¿tenían razón los espías al pensar como pensaron? Sí. ¿Humanamente? Claro que sí, ¿no es cierto? Desde el punto de vista horizontal dijeron, gigantes, nosotros todos chiquititos. Miles de ellos, nosotros perdemos. Pero en el horizonte de ellos no entraba el mundo del espíritu, que el Señor está con nosotros, es más grande y los pasamos por arriba. Ese es el creyente carnal. Conoce algo de Dios, pero no tiene a Dios en sus decisiones diarias. Lo maneja más o menos, pero le falta. Y en el proceso puede cometer errores gravísimos como este. El pueblo muere todo ahí. Ahora, Dios los condena a dar vueltas en el desierto por 40 años, hermano. ¿Se imaginan ustedes vivir 40 años en esa casa donde usted vive? En ese barrio, con esa gente. Ay, qué aburrido que debe haber sido, ¿no? Comiendo maná por 40 años, tomando agua y tantas cosas, ¿no es cierto? Qué triste. Por eso es interesante, miren, hay un detalle que es muy interesante. Más adelante en el libro de Números van a encontrar que Dios le dice a Moisés, che, saca la hoja de ruta. Y van a encontrar en el capítulo 32 que hay, en el capítulo 33, todo un detalle completo de los pueblos que visitaron desde que salieron de Egipto hasta que van a llegar a la tierra prometida. Pero ¿saben una cosa? En estos capítulos, que son 5 capítulos nada más, están resumidos 38 años de vida perdida. ¿Y saben una cosa? Los puntos que recorrieron no están en la hoja de ruta de Moisés. ¿Por qué? Porque los años perdidos en el pecado no cuentan en el plan de Dios. Los años que perdemos sirviendo al pecado no son ganancia para nuestra cuenta el día que Cristo la examine. Así que, hermanos, este libro de Números tiene un mensaje muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte para todos y es la necesidad de crecer. Bueno, tercer bloque. La marcha se detiene. Estamos en la segunda página del bosquejo y salen de Cades Barnea, empiezan a dar vueltas, no se sabe por dónde, y vuelven a Cades Barnea. Y uno piensa, en estos años, que vieron la tragedia que es la murmuración, que vieron el castigo que trae murmurar contra Dios, ¿habrán aprendido la lección? No. Punto B. Lean la insurrección de Coré. Coré era uno de los que pertenecía a los descendientes de los levitas, tenían que trabajar en el servicio del Señor y se infectan la cabeza entre ellos para hablar mal de Moisés y de Aarón. Y ahí va la cosa. Y se levantan y lean la historia y realmente es espeluznante, hermano, porque cuando el Señor castiga, castiga durísimo. Y allí está la historia de cómo Dios corroboró el ministerio de Moisés y todo lo demás. Léanlo después en casa. No quiero entrar en detalles en esta noche. Pero bueno, finalmente, después de 38 años, perece toda esa generación incrédula, murmuradora,
Se levanta la nueva generación. Y punto 4, comienzan el viaje hacia Canaán. Y si miran en el mapa, de Cades Barnea van a venir hacia el sur de vuelta, hasta donde dice Ezion Geber, en el borde ahí del Golfo de Acaba. Van a llegar hasta ahí y después el resto del libro es caminar por el otro lado de lo que sería el río Jordán, que está un poquito más arriba, es lo que se llama la Transjordania, y van a caminar hacia el norte hasta que lleguen al punto enfrente de Jericó, donde después van a cruzar. ¿Se entiende? Está clarito en el mapa, ¿no es cierto? Van a atravesar el territorio de Edom, de Moab y de Amón. ¿Se ve del lado de la derecha? Clarito, ¿no es cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno. Muy bien. Esa es la ruta que toman. Y sin embargo, a pesar de las cosas que vieron, no se pudieron salvar de la murmuración. Reinician la marcha la nueva generación. ¿Y cuál es el primer problema que tiene que enfrentar Moisés? Capítulo 20. Primero que muere María, gloria a Dios, una menos. Y a partir de ahí el pueblo comienza a avanzar para la tierra prometida. Y entonces viene otra vez la murmuration. ¿Y qué pasó? ¿Cuál era la historia ahora? Falta de agua. Y en este caso la murmuración fue tan grosera, tan bárbara, que hasta Moisés se equivocó y llama a Aarón. Y ya la perdieron los estribos. Y Dios le dijo, háblenle a la roca y les va a dar agua. Y Moisés, ya hastiado, agarró el vara y ¡zum! Le dio un palazo a la roca, brotó el agua, pero Dios sabe lo que le pasó a Moisés, ¿no? Perdió la tierra prometida. El problema del enojo. Pesado, ¿eh? Y uno dice, Señor, líbranos. Líbranos de ser nosotros los que los llevamos locos a los que están adelante nuestro para que pierdan los estribos. Y ayúdanos a que seamos gente sensible siempre a tu voz, de no quejarnos de las cosas que... Así que mal el pueblo de vuelta, no pueden acabarla con el problema. Punto C. Muere Aarón allí en el capítulo 20. Llegamos al capítulo 21. ¿Qué pasó de vuelta? Están caminando por el desierto. ¿Qué problema apareció de vuelta? La murmuración de vuelta. Y otra vez la queja. Y entonces Dios dijo, ok, les levanto la protección, vayan serpientes y muérdanlos a todos. Y ahí vinieron las serpientes y los comen a todos a picotazos. Y tal es así que después el Señor en Juan capítulo 3 les va a decir, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿se acuerdan? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios salvó al pueblo por un acto de fe. Les enseñó que cuando estaba la serpiente ahí, no era cuestión de ponerse remedio, sino de mirar con fe y se quedaban libres del efecto del veneno. Tremenda lección. Bueno, ahí seguimos. Vamos avanzando. Y si buscan 21:16, van a encontrar que llegaron al pueblo favorito de los hispanos. Véanlo ustedes. (21:16) dice el pueblo favorito del pueblo hispano en Pasadena. ¿Cómo dice? De allí vinieron a beer. Bueno, ok. Déjenlo ahí nomás, hermano. Eso es un chiste del pastor Jorge, ok. Sigamos. Ahora, cuando ustedes y yo llegamos al capítulo 22 y 23, 24, 25, 26, encontramos a un personaje siniestro. Les dije que el libro de Números es el equivalente al libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Porque lo que también ilustra este libro bendito es la lucha espiritual que tiene el pueblo de Dios.
Ustedes notaron, si ustedes leen el libro de Números, no van a encontrar ni una sola vez que el libro hable de quién, del diablo. Busquen, no se lo menciona Satanás. Pero es evidente que Satanás está continuamente al ataque, al acecho. Y si quieren algo lindo, que me encanta la oración que hacía Moisés todos los días, muy perdonen ustedes. Cuando en el capítulo 10, hace un rato hablábamos de la bendición. Vean capítulo 10, versículo 35. Dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Esto es una oración de guerra espiritual, compañeros. ¿De qué enemigos estaba hablando? Si alguna tribu podía tener un ejército por ahí, vaya y pase, pero acá Moisés tenía ojos para ver lo que nadie ve. Moisés veía lo invisible. Y está pidiendo que los enemigos de Dios sean dispersados. Y cuando el arca se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Muchachos, marquemos esos versículos. Son versículos que valen oro en este libro. Nos enseñan a vivir de una manera diferente. Y hablando de guerra espiritual, entonces ustedes y yo llegamos a la historia de Balaam. No sé cuántos la habrán leído, pero el rey de Moab, ahora ya el pueblo está casi al norte, vean el mapa, están casi al otro lado ya del río Jordán ahí para cruzar, y el rey de Moab, que no se tendría que haber puesto nervioso, porque Israel no tenía deseos de quitarle el territorio, ya que son parientes lejanos de sangre, manda a buscar un brujo de Babilonia, llamado Balaam, y le dice, vení y maldecime a este pueblo. Y entonces viene una de las historias más apasionantes que hay en la Biblia. Si usted nunca la leyó, yo se lo recomiendo que la lea. Pero a este brujo, que evidentemente manejaba el tema de los espíritus, Dios, que estaba controlando todo, se le aparece. Le dice, ¿quiénes te vinieron a ver a vos, che? Le dice, vos no vas, ¿eh? Y el tipo, viendo que era un poder más grande el que se le había aparecido, va y le dice a los de Moab, hey, el Señor no me deja que vaya con ustedes. Buah. Volvieron con la noticia al rey de Moab a decirle, ¿no quiere venir Balaam? Bueno, vamos a darle a gente de más alto rango, a tentarlo con más plata. Y entonces ahí viene una historia que realmente es apasionante cuando uno quiere estudiar el tema de cómo discernir la voluntad de Dios. Dios le había dicho a Balaam, no vayas la primera vez, y Balaam no tenía que ir. Y ahora vienen por segunda vez, y vieron cuando los creyentes nos gusta el pecado y decimos, ay, déjame que voy a orar al Señor, a ver qué me dice el Señor. Y entonces Dios le dice, anda. Y entonces cuando se sube al burro al día siguiente, Dios salió a matarlo. Y entonces viene todo el diálogo ese entre el burro de Balaam y Balaam. Que realmente, como me dijo una señora un día, la verdad que eso no tiene mucho de milagroso, pastor. Yo hace 30 años que hablo todos los días con un burro. Pero ustedes lean la historia en casa, es una historia apasionante. Y lo que más me gusta, ¿quieren marcarlo? Capítulo 22, versículo 12. (22:2) es uno de los grandes versículos de este libro, junto con todos los que ya les he dado. Moab
El rey de Moab sabe que a Israel no lo puede derrotar a nivel militar. Sabe que necesita el poder de la brujería para hacerlo. Y por lo tanto le dice, vení, maldecime, un pueblo que ha venido, maldecilos, maldecilos. Y Dios, cuando se le aparece a Balaam, le dice, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo. ¿Por qué? Marque esa frase, hermano. ¿Quién es bendito en esta noche? Cada uno de nosotros, si tenemos a Jesús. Y note bien que Satanás no lo podía maldecir, era imposible. Y después insistió en ir Balaam, y finalmente fue. Y cuando el rey le dijo, maldecilos, empezó a bendecir, porque Dios le llenó la boca de bendiciones. Y uno dice, caramba, Señor, qué misericordioso que eres con tu pueblo, qué notable. La historia de Balaam, bueno, léanla ustedes. Y el libro termina con una serie de mandamientos y discursos y cosas que el pueblo tenía que aprender antes de cruzar a la tierra prometida. Entonces, ustedes miran en el mapa, cuando el libro de Números termina donde está el recorrido negro, están del otro lado del Jordán a punto de cruzar. Y ahí termina el número de Números. Ahora, déjenme, la hora ha corrido mucho, déjenme darle 2 o 3 lecciones. En primer lugar, dijimos que esta clase se llamaba Conociendo la grandeza de Dios a través de cada uno, conociendo la grandeza de Dios a través de cada uno de los libros, ¿no es cierto? ¿Qué nos enseña de la grandeza de Dios este libro? Vean su elección. Le dice, ustedes van a hacer esto, hacer así, hacer asá, hacer asá. ¿Quién decide cómo debía comportarse este pueblo? Todo el Señor. Les dije, lean el capítulo 4 cuando les dice cómo tienen que transportar el tabernáculo. Les dice, este grupo de los hijos de Gersón tienen que llevar esto y aquello. Los otros tienen que llevar esto y aquello. Los otros tienen que hacer esto y aquello. Qué tremendo que es Dios. A Dios le encanta a la gente que sirve con ese espíritu de excelencia, que hace las cosas bien. Así que, hermanos, déjenme aconsejarles a todos y alentarnos siempre unos a otros. Cuando servimos al Señor, pongamos lo mejor de nosotros siempre en todo. Amén. Porque es lo que le encanta al Señor. Dios es un Dios detallista. Y si hay algo que a mí me impacta de la grandeza de Dios, en el relato del capítulo 14 solamente, cuando Moisés le dice a Dios, Dios, no los mates, no los mates. ¿A qué apela? Ustedes lo han dicho. Vez tras vez le dice, Señor, tu misericordia, tu misericordia, tu misericordia, tu misericordia. Y uno dice, a este pueblo que le pagó tan mal al Señor, el Señor nunca le dio las espaldas. Hasta el día de hoy Israel está en existencia por la misericordia de Dios. Y no lo van a poder destruir porque, siendo que Dios los eligió, no hay fuerza en el mundo que los pueda destruir, aunque tantas veces lo han intentado. Lo segundo que me enseña Números es el tema de la guerra espiritual. Como les dije, van a tener que formar el ejército, van a tener que salir a pelear, pero mucho más que eso, es esa guerra espiritual de la cual Balaam es la historia que mejor lo ilustra. Y la tercera lección que me deja este libro de Números es el valor de la fe. Porque de toda la multitud que salió de Egipto, solamente, ¿cuántas personas entraron a la tierra prometida? De 20 años para arriba, solamente la familia de Josué, la familia de Caleb. ¿No es cierto? La generación de 20 años para abajo, ellos sí completaron la tarea, ellos conquistaron la tierra. Pero digo, ¿qué importancia que tiene la fe en el plan de Dios? Aquellos espías vinieron con el reporte muy realista, pero a Dios le desagradó y el pueblo todo pagó con la vida. Josué y Caleb, sin saber lo que iba a venir, dijeron, vamos detrás del Señor. El Señor está con nosotros, el Señor gana la batalla.
¿Sabía que iban a salvar su vida cuando dijeron eso? Pero en aquel acto de fe le abrieron la mano al Señor para que les bendijera. Y mis queridos, mi palabra de consejo para todos ustedes es uno solo. Si estamos haciendo esta clase es porque mi esperanza es que ustedes lean estos libros. Están cargados de enseñanza. Y quiero terminar leyendo un párrafo del Nuevo Testamento, en el cual el predicador nos da el cierre del sermón. ¿Quieren buscar 1 Corintios 10? Porque haciendo referencia a lo que acabamos de leer, el apóstol, aquella iglesia que andaba media desvariada y andaban haciendo cositas muy raras, lean 1 Corintios, les va a decir, 1 Corintios 10, ¿lo tienen todos? ¿Cómo dice? Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, los de la generación de Moisés, todos estuvieron bajo la nube, lo que estuvimos hablando esta noche, y todos pasaron el mar, en seco, ¿se acuerdan? Éxodo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná, y todos bebieron la misma bebida espiritual, el agua que salió de la roca. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era... Lo que está diciendo es que todo esto que nosotros estamos leyendo en Números es un anticipo de lo que Cristo haría por la iglesia del presente. Pero de la gran mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron enterrados en el desierto. Esto es lo que acabamos de leer. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, la historia del becerro de oro. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Número 23. No me acuerdo qué número era ahora. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Números. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplos. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, ojo, guarde, mire que no se pegue un porrazo, que no se caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no les dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Ahí está la historia, compañeros. Vuelvan a leer estas historias, medítenlas, disfrútenlas y pídanle al Señor que hable a vuestros corazones, ilumine la palabra en vuestros espíritus, en vuestras almas y les bendiga en todo lo que hagan, mis amados. ¿Les parece bien? Bueno, vamos a despedir esta noche la reunión. Señor y Padre, te damos gracias porque estás aquí con nosotros y tu palabra es viva y eficaz como siempre ha sido. Y Señor, qué historias, qué espejos que nos colocas delante de nuestra vida con estos relatos como vemos en el libro de Números. Te damos gracias por tu palabra, lo hemos dicho tantas veces, es como una antorcha que nos guía en un lugar oscuro. Nos muestra este espejo para que cambiemos para bien. Señor, aquí estamos todos nosotros como alumnos, todos aprendiendo, todos necesitando de tu gracia, de tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres tan bondadoso con nosotros. Y, Señor, como leímos, nosotros somos pueblo bendecido. Y esa bendición la queremos pasar a todos los demás. Por eso, bendigo a todo tu pueblo en esta noche. Y te pido, Señor, que cada uno de nosotros con nuestras palabras bendigamos a todos los que están a nuestro alrededor. Gracias por este día. Te alabamos, te bendecimos una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.